Listo, entonces el tema a abordar en estos momentos va a ser la parte de consumos. Vamos a hacerlo como primera medida de manera manual, ¿sí? Cómo se hace un consumo de manera manual en el software de Gema. Ya después más adelante vamos a poder ver cómo se hace de una manera automática. ¿Listo? Entonces para eso vamos a ingresar al módulo de salud, como ya hemos venido haciendo durante los últimos videos, ¿sí? Y para ingresar a los consumos tenemos dos opciones, lo mismo que las admisiones, en movimientos, órdenes de servicio, prestación consumo, cuando vamos a hacer un consumo, o cuando vamos a hacer una devolución en la parte de devolución. ¿Listo? Pero pues como la admisión también tiene un botón de acceso rápido, también tenemos uno para consumos y devolución, que es el segundo botón. ¿Listo? De esta manera entonces el sistema me arroja el siguiente formulario. Entonces, si queremos manejar el modo de consumo, entonces aquí en la parte donde dice modo consumo debe estar habilitado consumo activo. ¿Listo? Es decir, cuando le vamos a aplicar o bueno, le vamos a generar facturación de algo a un paciente, ¿sí? Y cuando vamos a devolverlo para que ingrese nuevamente a nuestro inventario, simplemente es cambiar acá el modo, dando clic en este botón. Entonces ahí está en devolución activa y aquí está en consumo activo. Una es para ingresar y la otra es para sacar, como si ya lo utilizamos esto, no se hizo este procedimiento. Exactamente, entonces con el consumo es para sacar de nuestro inventario, ¿sí? Y para volverlo a ingresar, algo que ya consumimos, entonces lo pasamos a la parte de devolución activa. Por el momento vamos a ver un consumo. Entonces el consumo toma la fecha actual del sistema, me toma un número de serie por defecto y me pide el número de la admisión. Si tengo el número de la admisión, se lo puedo ingresar, se lo puedo digitar. Si no lo tengo, entonces con el F2 yo puedo buscarlo. Aparece la misma pantalla de búsqueda de admisiones que vimos en el formulario de las admisiones anteriormente, donde nos puede buscar por número, por nombre, por documento de identidad, fecha, anexo 1, anexo 2 o entidad. En este caso, digamos que no tenemos el número de la admisión, pero sí tenemos el número de identificación del paciente. Entonces simplemente lo digitamos donde dice documento ID y le damos aceptar. El sistema me arroja las admisiones que cumplen con esa condición y las cogemos. Automáticamente me carga los datos del contrato plan, la entidad por la cual viene, el número de identificación y el nombre del paciente, el médico que tenía asignado, el manual tarifario que tiene asignado, el código de la edad del tarifario, tipo de contrato, si tiene siniestro, aquí podemos ver cuál es el número del siniestro, el tope máximo del siniestro, ¿sí? El formato de factura que tiene enlazado, y lo único que tenemos que hacer es tabulamos. Aquí nos aparecería la información, si lo hubiéramos ingresado en la admisión, aquí en el anexo 1 nos aparecería la información del anexo 1 y en el anexo 2 la información del anexo 2. ¿Listo? Podemos establecer alguna observación, si necesitamos colocar alguna observación adicional. Desde aquí podemos revisar cuáles son los medicamentos que tiene consumidos ya el paciente, los RIPs de consulta que tenga generado, si tiene ya un RIP de consulta, un RIP de procedimiento cabecera, el RIP de procedimientos como tal, el detalle, un RIP. ¿El RIP muestra el código HUD? Sí, señor, o sea, aquí se podría ver cómo va el RIP hasta ese momento. Como este es uno de urgencias, aquí en la parte de urgencias ya está creado el RIP, ¿listo? Entonces, ¿qué tiene el RIP en ese momento? La información básica del paciente, cuándo entró, a qué horas entró, la fecha y hora de ingreso, la causa externa, los diagnósticos que tiene hasta el momento, porque no lo han visto en historia clínica, es lo que va registrado hasta el momento. En la salida no tiene nada de información debido a que todavía no se le ha dado el egreso al paciente. ¿Listo? Ese sí es que está ahí, dicen de salida presuntivo, diagnóstico de salida presuntivo. ¿El admisionista? El admisionista, y acuérdese que lo confirmamos también en el FURRIPS. En el FURRIPS también se podía haber modificado si hubiera cambiado, si no era el correcto. Listo, pero entonces es el que se ha venido manejando. Entonces digamos, si el doctor en el momento en que le hizo la atención de urgencias,
él vio que el diagnóstico era diferente, entonces él va a ir retroalimentando esa información y él va a ir cambiando esa información acorde a. ¿Listo? Por acá encontramos, bueno, los diagnósticos, fecha y hora de atención, procedencia del paciente, la especialidad, clase de urgencias, toda la información que se requiere para el RIC de urgencias. ¿Sí? Acá por lo menos me indica que la información está incompleta, entonces no me va a dejar guardar hasta que yo no lo complemente. ¿De la admisión? Digamos que esto lo cargaría desde la historia de urgencias. Pero como No se ha tenido, entonces esto tocaría el de la admisión. Listo, me falta este. Digámoslo así, por el momento. ¿Listo? Cabecera de orden de servicio. Si queremos ver algunos datos adicionales de la orden de servicio, aquí encontramos dos botones para liquidar cirugía y devolver cirugía, digamos, de conocimiento por el momento, mientras llegamos a la parte de cirugía. Porque desde aquí es del consumo, o sea, cuando uno va a consumir automáticamente, la cirugía queda preconsumida, ¿sí? Al momento de hacer la cirugía y de tener todo bien parametrizado, él va a quedar preconsumida. Entonces el facturador simplemente tiene que en el botón de liquidar cirugía terminar de completar la liquidación. ¿Listo? Si ya tiene algunos consumos de quirúrgicos y detalle orden de servicio para observar si ya tiene algún consumo realizado. ¿Listo? Acá en esta parte encontramos algo que dice genera factura, imprime factura, genera recibo de caja y edita RIPS. Entonces genera factura es cuando nosotros el consumo ya queremos que genere la factura como tal. Nosotros podemos generar todos los consumos que deseemos hasta que no se facture. ¿Listo? Sí. Y en el momento en que yo le diga que genera factura, él automáticamente me chequea el de imprime factura. Ya es decisión del facturador si quiere imprimirla ahí en ese momento después o la imprime posteriormente. Listo, entonces para ingresar un consumo al sistema vamos a este botón que dice editar registros del detalle de consumos de evolución. Automáticamente él se posiciona en la banda inferior, en la parte inferior del formulario, donde encontramos una especie de tabla, ¿sí? Entonces, en el código, por medio del F2, vamos a buscar que es el ítem que se desea consumir. Entonces, lo vamos a buscar por nombre, digamos, apendicectomía. Aquí es para facturar, hacer el consumo. Bueno, es porque tenéis ya estandarizado el nombre del CUTS que se van a realizar. Pero por ejemplo los facturadores, en el caso de los procedimientos, como los centros quirúrgicos, miran la nota operatoria y se guían por el CUTS. Y tú puedes que, bueno, aquí porque está bien estandarizado el nombre y el CUTS. Pero por ejemplo igual se pone apendicectomía si se da cuenta. Sí. Pero iba a cargar una apendicectomía, no decía que ya salía arriba en liquidación de cirugía. No, o sea, digamos aquí es porque vamos a cargar todo manual. O sea, como les indiqué al principio. Ya viene cargado. Es más, cuando envían el paciente a la apendicectomía, que es lo que él se refiere, ya el sistema lo que hace es cargarle la cirugía. Él va y revisa nomás en liquidación de cirugía que esté bien, porque pues es bueno revisar. Desde que lo hagan, desde la descripción quirúrgica, donde hagan todo el proceso quirúrgico y todo, él les prefactura la cirugía. Simplemente el facturador lo que le falta hacer es revisar si se le cobra cirujano, si se le cobra anestesiólogo, si la vía que está bien. Entonces todo eso ya lo termina de configurar el facturador. ¿Listo? En este caso vamos a cargar todo, tanto consultas, servicios, todo lo que vamos a cargar en ese momento es manual. O sea, es para ver cómo es un consumo manual. Ya después, cuando empecemos a involucrarnos en la historia clínica, vamos a ver cómo el sistema automáticamente, al momento de hacer una consulta, hacer una descripción quirúrgica, hacer un procedimiento ambulatorio que también factura salas de procedimiento y todo eso, se va a ver reflejado aquí en el consumo. ¿Listo? Entonces, en código, como les indicaba, vamos a buscar la referencia que se quiere consumir o se quiere facturar en este caso. ¿Listo?
Nosotros en dado caso tenemos el campo que dice facturable. ¿Por qué? Porque hay veces que ustedes necesitan que tal ítem salga en la factura, pero no se cobra, ¿sí? Entonces en facturable se colocaría que no. Todos por defecto van como sí. Entonces se da esa posibilidad. Porque hay entidades que dicen, bueno, yo les... Gracias. Hay entidades que dicen, bueno, vamos, esto necesito que me aparezca en la factura, pero yo no se lo cobro, o sea, yo no se lo pago, ¿sí? Simplemente es como para saber qué fue lo que se le aplicó, qué fue lo que utilizaron para dicho procedimiento. Sí, eso aplica para el paquete. Exacto. Fecha de acceso toma por defecto la actual. Pero por ejemplo, al ser así también bajan el link, pero como al cero. Ah, sí, cero, claro, sí, cero. Listo. Si es un procedimiento, el sistema automáticamente me va a pedir la vía por la cual se generó, se realizó dicho procedimiento. ¿Listo? Entonces digamos que en este caso vamos a coger que es primera vía. Escogemos. Entonces, si necesito ingresarle un número de autorización, es importante tener en cuenta algo. Hay entidades, no sé si digamos las clínicas también, esto me parece que es para una dispensadora de medicamentos que tenemos, que les dan una autorización diferente por cada uno de los medicamentos o materiales que se les dispensan, ¿sí? Entonces, anteriormente solo metíamos un número de autorización por toda la admisión, ¿sí? No, pero eso sí, eso está bien dicho. Algunas entidades la manejan de esa manera. Por ejemplo, lo que es de salud, como que solo tengo usted una autorización de una estancia, eso amarra así para un evento. Y sí, esos procedimientos que requiere. Pero por ejemplo, en el caso de los medicamentos no requiere autorización siempre cuando sea post, sea no post. Si es un no post, sí requiere autorización. Pero eso se le factura al ente territorial por aparte. Exacto, entonces digamos en el caso que necesitemos ingresar un número de autorización por servicio o por bien, lo ingresamos en esta columna, número de autorización independiente. ¿Listo? Aquí me arrastraría el anexo 2. En el anexo 3 él me va a solicitar cuál es el área de servicio por el cual viene el paciente. ¿Listo? Entonces en este caso sería urgencias. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en el anexo 3. Bodega, entonces digamos en el caso de los medicamentos o de lo que nosotros llamamos en la referencia como un estatus bien, ¿sí? Que recuerdan que el estatus bien es todo aquello que me afecta al inventario porque aumenta o disminuye en mi inventario, ¿sí? Entonces este campo de bodega es importante porque se define desde dónde es que estoy sacando el medicamento o el material. Si es un servicio no tiene ninguna relevancia. El centro de costo por defecto yo lo puedo buscar con el F2, que normalmente él arrastra el que tenga este centro de costo que tiene la admisión como tal. ¿Listo? El médico se puede seleccionar y normalmente él también lo arrastra del médico que tenga en la cabecera de la admisión. La cantidad, el precio de venta bruto, aquí es donde lo pueden modificar, precio de venta neto, el total, si eso genera copago, entonces si él liquida copago, si nosotros tenemos que el cliente liquida copago, él automáticamente aquí me botaría el valor del copago. ¿Listo? Y me aparece una pantalla del RIP de procedimiento. Entonces, si yo estuviera facturando una consulta de urgencias, él me va a botar la pantalla de RIP de urgencias. Claro. Si es el de consulta y este como es un procedimiento, pues me va a solicitar la información del RIP de procedimiento. Entonces, ámbito, finalidad, diagnóstico, persona que atiende, no sé si es lo que... forma de realización, único bilateral, el diagnóstico, pues no tiene nada, aquí entonces digamos es donde nosotros entramos a ver una apendicectomía con qué diagnóstico podría ser, no sé si usted, apendicitis aguda no especificada, ¿sí? Entonces por ejemplo, el paciente entró por un S400 que es algo de una contusión en el brazo. Ya después se dieron cuenta que el diagnóstico no era ese, sino era apendicitis.
Más sin embargo, le dejan a que el motivo del ingreso Necesitamos- ya que hay confirmado. Exacto. No hay una forma de que el diagnóstico solo lo pueda manejar el médico. Que lo que diga el médico en la historia clínica salga en todos lados. Normalmente siempre se respeta el del médico, porque el médico es el último que hace la valoración. ¿Qué sucede? Que como hablamos ahorita, hace un momento, los RIPs se van a llenar, los RIPs y el consumo se va a hacer automáticamente. Entonces así mismo se va a llenar el RIP con lo que diga el médico. Ya no tendrían que diligenciarlo acá, porque no tendrían que hacer el consumo aquí manualmente como lo estamos haciendo, sino ya automáticamente el sistema lo haría. ¿Listo? Digamos, como les indico, en el momento es haciéndolo manual lo que les tocaría hacer a los facturadores si tuvieran que hacerlo manual. Pero ya cuando lo veamos automático vamos a ver cómo se ve en cada una de esas opciones diligenciadas ya por el médico. ¿Listo? Vamos ahora, ya hicimos un procedimiento, vamos a hacerle una consulta. Listo, ya ahorita entonces consulta. Entonces tenemos consulta, para que me busque. Consulta, urgencia. Listo. Entonces consulta de urgencia, si es facturable. Aquí ya no me va a pedir vía porque no es un procedimiento. Listo. El anexo respeta el anterior. Si el centro de costo cambia, lo cambiamos. Si no, pues dejamos el mismo que tenemos ya definido en la parte superior. Verificamos y confirmamos el precio de venta que está creado en la referencia. Si no, pues se puede modificar. Aquí vean que ya me liquida el copago automáticamente. En este momento está a 3.000 porque me imagino que está con el salario mínimo del año pasado, porque ya ahorita creo que están 3.500 el copago. ¿Sí? ¿Listo? Y ahora me aparece el dato de RIP de consulta. Entonces, finalidad de consulta no aplica, causa externa, lo mismo diagnóstico principal. Entonces dijimos que iba a ser apendicitis. Tipo de diagnóstico nuevo. Eso como tal es como... Modificamos datos acá, especialidad, porque especialidad viene. Clase de consulta, lugar de interconsulta, procedencia del paciente, si se le realizó algún procedimiento, debemos un remitido procedimiento, tipo de consulta primera vez y quién realizó el TIP. ¿Listo? Y guardamos. De esta manera ya tenemos dos RIPs, el de procedimientos y el de urgencias, y la consulta de urgencias. Vamos a hacerle habitación. Habitación unipersonal nivel 1. ¿Tú acá sala de observación? Ah, bueno, sí, sí. Sala de observación primer nivel. Nivel 2 o 3. 3 sería la aquí. Listo. De la misma manera. Verificamos el valor y carguémosle un medicamento. Iba a dejar el título. Dejemos este. ¿Cuál es el que es? Me parece que es este, el que es virtual. Al fin le metieron el 1, ¿fue? Miremos este, a ver. Referencia no definida en esta bodega, es como si no estuviera como servicio. Es porque no se le ha hecho una entrada por compra. Este, a ver. A este sí me lo voy a pasar. La cantidad, el valor y ahí de una vez me cobró la cuota moderadora del medicamento. ¿Sí? Listo, entonces guardamos el detalle y
en genera factura no vamos a generar factura, hasta ahora vamos a hacer el consumo. Entonces de esta manera yo voy a poder hacer consumos posteriores. Si yo le digo genera factura, él automáticamente me va a generar el número de factura y ya no me va a poder dejar ni consumir ni devolver más. Me tocaría anular factura y volver a hacer el proceso de consumir y devolver. ¿Listo? Por el momento no vamos a generar factura, sino simplemente consecutivo FCR en tabla para que ya. Entonces le damos guardar y él automáticamente me genera el consumo. ¿Listo? Si yo quiero saber que llevo consumido hasta el momento para esta admisión, puedo entrar aquí al detalle orden de servicio, porque si se dan cuenta aquí en la parte inferior no aparece nada, es como si no tuviéramos nada consumido, ¿sí? Pero lo que pasa es que aquí solo me va a mostrar lo que tengo en el momento, lo que estoy consumiendo en el momento. Ya lo que he consumido con anterioridad lo tengo que observar es por el botón detalle orden de servicio. Entonces él me muestra que tengo una apendicectomía, la consulta, la sala de observación y los acetaminofén. ¿Desde ahí para eliminar? Desde acá no puedo eliminar. Desde aquí lo único que yo puedo hacer es modificar valores, ni siquiera cantidades. O bueno, cantidades sí puedo solo para los servicios, porque aquí pues no se hace validaciones de que debe salir o ingresar al inventario. Okay. ¿Listo? Entonces por eso no me deja modificar las cantidades de las referencias tipo bien, que serían los medicamentos, los materiales. Lo que son servicios sí me debe dejar cambiar la cantidad. El precio de venta sí me lo deja modificar en este apartado. Me muestra cuáles ya me generaron copago, ¿sí? O cuota moderadora, el valor total de cada una de las referencias, el centro de costo, el vendedor, y eso sería todo por este lado. Si decido y deseo devolver algo que consumí mal, digamos el acetaminofén no iba, por ejemplo, o de pronto yo hice el consumo de 2 acetaminofén y quiero devolver 1, entonces como primera medida debo cambiar el modo de consumo activo a devolución activa. De la misma manera debo buscar la admisión, como ya saben, con F2 le doy tabular hasta llegar nuevamente a editar registros del detalle. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia entre, digamos, para cargar lo que quiero devolver y cargar lo que voy a consumir? Que ya no lo voy a buscar en código, sino lo voy a buscar es en RN, en la devolución. En la devolución lo busco es en RN y en los consumos lo busco es en el código. ¿Listo? Entonces en RN le doy F2, él me muestra que tengo consumido hasta el momento, que en este caso voy a devolver mi acetaminofén, lo selecciono, salgo y él automáticamente me lo carga. Entonces digamos que prácticamente en esta parte es solo repasar todo el... Puedo cambiar la hora en el caso de que sea específicamente donde lo carga. Exactamente, o sea, es lo recomendable, porque si usted lo sacó de una para meterla en otra, entonces tendría que meterla en la misma. Por eso aquí casi la información no se modifica, él le carga todo el registro tal cual como usted hizo el consumo, como lo despachó. Entonces simplemente es recorrer todo el registro hasta el final. Lo único que sí puede cambiar es la cantidad, porque como le indico, pudimos haber despachado 5, pero quiero devolver 2 o 1, entonces la cantidad sí se la debo modificar. De resto, lo demás lo dejamos tal cual. ¿Listo? Después de eso cerramos el detalle y guardamos en la parte superior. Ya si ingresamos nuevamente al detalle de la orden de servicio, ya el acetaminofén no nos aparece. ¿Listo? Hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Inquietud? Desde aquí desde la parte de consumos y devolución, en el campo de admisiones, yo puedo editar la admisión directamente
con ayuda de la tecla F3, él automáticamente me bota el formulario de admisiones y puedo hacer la modificación que se requiere. Explíquele lo de modificarle la EPS, como que la EPS no se modifica desde la misma admisión. Ah, ok, ya Para que revisamos tenga eso. claro, como si vio que ya hicimos admisiones, eso va incluido dentro de la carta de admisión. Ok, listo. Y el F4 para cambiar el modo de consumo. Mira, ahí está en consumo activo, le doy F4 y él automáticamente pasa a evolución o consumo. ¿Listo? Con darle F4 en el campo de admisiones. Bien, chido. Listo. Con respecto a lo de cambio de contrato y a su vez también el cambio de entidad paciente, que son dos procesos que se deben hacer antes de generar la factura. ¿Listo? Te revisemos primero lo de cambio de entidad, el cambio de identificación del paciente. Entonces, para eso tenemos que ingresar al menú procesos en la opción cambio de número de documento, ¿sí? Entonces, el que me va a pedir, él me va a pedir el documento actual del paciente. Tiene que existir, ¿no? Obviamente, porque es el número de identificación que quiero modificar por el número al cual quiero. Ahí es donde el sistema se pone Listo, y él automáticamente. ¿El mismo? ¿Se coloca la identificación? No, le cambié el último número. Uy, porque este sí le hizo rápido. Quizá porque aquí hay poquita información. Una identificación con la identificación del paciente. Sí, puede ser que haya tenido error en un número, le hayan metido un número de más, le haya cambiado un número, que a veces sucede. Pero entonces, como le indico, este proceso se debe hacer antes de que se facture. Entonces, cuando el menor, que ya le traen el certificado, eso de menos, lo cambian de uno. Exactamente. Entonces, digamos, acá en este caso, me quedó mal el número de identificación, ¿cierto? Y lo voy a cambiar por el que está bien. 2, 8, 4, 7, 5. Y en la parte inferior aparece cuáles fueron las tablas y los registros que modificó. Entonces, por lo menos, modificó RIF de consulta, modificó RIF de urgencia, RIF de procedimiento, modificó el full RIFs, El TRIAS, modificó la cabecera de la admisión, los consumos, ¿sí? Entonces, todo lo que hayamos hecho ya con ese paciente, él automáticamente le modifica el número de identificación. Eso es lo que hace este proceso, el cambio de cédula. Y cuando nos equivocamos en elegir el contrato, ¿sí? Que digamos era contributivo y seleccionamos subsidiado, o viceversa, o era por Medimás y lo metimos por AsMedSalud. Entonces, para eso nos metemos por movimientos, cambio de entidad o paciente. ¿Listo? Entonces, el anterior era para cambiar el número de identificación del paciente. Ahora vamos a cambiar el contrato al cual está enlazado el paciente, la admisión. La EPS que estaba mal, por ejemplo, que fuera... Es el contrato con el cual se enlazó la admisión. Porque acuérdese que usted puede tener una EPS como paciente, usted puede pertenecer a Salud Total, pero usted llegó por un SOAT o llegó por una ARL. ¿Ya? Si usted le va a cambiar la EPS como tal al paciente porque la ingresó mal, simplemente es entrar a los datos generales del paciente. ¿Eso por dónde lo hace? Aquí en este botón que dice Historia Clínica. Ahí por ese botón de Historia Clínica le aparece el formulario de datos generales del paciente, simplemente lo busca con el número de identificación, ¿sí? Él le bota todos los datos y aquí en la entidad EPS se la modifica. Si es la EPS propia del paciente, ¿listo? Y guardan esta parte y vuelve a guardar aquí con el donde dice escoge paciente, ¿listo? Pero si lo que se desea cambiar es el contrato con el cual se admisionó el paciente, porque puede ser totalmente diferente, ¿sí? Como le indico, usted puede tener su EPS de Salud Total, Colsanitas, bueno, diferente EPS, pero usted puede haber llegado por un SOAT, puede haber llegado por una ARL. Entonces, un ejemplo, una empresa que maneje tanto SOAT como ARL, ¿sí hay? ¿O no hay? ¿Cómo así? O sea, una empresa, por lo menos Colpatria. Ah, sí, claro. Hasta Colpatria tiene seguros y también tiene ARL, entonces por lo menos yo le ingresé por el SOAT de Colpatria,
cuando después me doy cuenta que no era SOA sino era ARL. O la equidad. Entonces, ¿eso por dónde lo cambio? Entonces, movimientos, cambios de entidad o paciente. El que me va a pedir el número de la admisión, entonces normalmente siempre va a serie 1 o si no, la busco en las admisiones antes de. ¿Listo? Aquí sería la 2. Él me bota los datos, entonces me dice de qué plan contrato, entonces me dice que está con Medimás, ¿cierto? Y en la parte inferior vuelve y me carga la información del paciente y me dice a qué contrato quiero enviarlo, entonces le doy F2, él me bota los contratos que están creados y digamos que era Medimás Servicios, ¿sí? Selecciono el contrato, le digo que selecciono acá, él me recalcula tarifas si tiene que recalcularlas, ¿sí? Y le digo procesar. Entonces, por consiguiente, si vamos a mirar la admisión, que sería la número 2, ya está por el contrato Medimás Servicios. Hay otra opción, ¿no? Si quiere, pues donde yo la hacía allá en el lapicito, Acá mismo, en el botoncito no salga. Allá a mano derecha, más, a este. Sí, no olvides. A es la misma opción, o sea, es el mismo formulario. Entonces se puede ingresar por movimientos, cambio de entidad o paciente o por este acceso rápido de cambios de entidad paciente. Es exactamente lo mismo. ¿Listo? Bien. Antes de generar lo de la facturación, vamos a revisar cómo se pueden reasignar consumos, o sea, pasar consumos de una admisión a otra. ¿Listo? Con el fin, digamos, de lo que hablábamos ahorita con Luis, que se cumplió el tope máximo de una admisión, entonces ya se consumió de más. Entonces se abre la nueva admisión y de una vez se le pasan los consumos que van a empezar a cobrarse en la otra admisión, o que por error consumieron a la admisión que no era. ¿De qué depende que se pueda hacer este proceso? De que las dos admisiones pertenezcan al mismo usuario, al mismo paciente. ¿Listo? Entonces para eso vamos al menú procesos, a la opción que dice reasignar consumos. ¿Listo? Entonces, el que me solicita el número de la admisión de la... Tiene que crear otra admisión por usted, porque se va a ir. Directamente. Perdón, me demoré. Entonces, y desde qué admisión voy a pasar los consumos, a cuál. Entonces la puedo buscar con F2, de la misma manera que lo hemos venido buscando en los anteriores temas. Y seleccionamos la nueva, que sería la 3. Luego selecciono cuál de los consumos de la admisión 2 quiero pasar a la 3. Digamos que va a pasar la apendicectomía y la sala. Vamos a darle la consulta de urgencias. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que la segunda, por ejemplo, la segunda era un accidente de tránsito y a un accidente de tránsito le colocamos apendicectomía. Entonces podemos pasarle la apendicectomía a la 3, que es otra urgencia diferente. ¿Listo? Luego le damos en aceptar y ya automáticamente me aparecerían en la otra admisión. Vamos a confirmar eso, ¿listo? Sí. Entonces, en consumos de evolución, Dinámico. en la número 2 solo me debería aparecer una, la consulta de urgencias. Bien, chido. ¿Listo? Y para la siguiente admisión, que era la 3, por el siniestro. Bueno, entonces habíamos quedado que en el 2 había quedado solo la consulta de urgencia, ¿cierto? Y al 3 deberían aparecer la apendicectomía y la sala de observación, que fueron los dos consumos que reasignamos de admisión. ¿Listo? Esa sería la manera en que se reasignan consumos de una admisión a otra. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿No? ¿Ninguna? Cuando hicimos consumos nos dimos cuenta que si es una consulta o si es un procedimiento, él automáticamente me va a generar o me va a hacer apertura del RIPS, ¿sí? Si nosotros deseamos modificar algún dato del RIPS manualmente,
podemos hacerlo por medio de movimientos, RIPS, y acá puedo observar los de urgencias, los de consulta, los de procedimientos, los de hospitalización y los de neonatos, ¿vale? Entonces yo puedo adicionar uno nuevo si deseo hacerlo, puedo editar uno ya existente. Entonces digamos, vamos a ver por ahora uno de editar, buscamos la fecha de la urgencia, 19.0204. Él me lista las urgencias que hay en este momento. ¿Por qué aparecen dos? Porque las dos admisiones las creamos como vía de ingreso urgencias. Entonces recordemos que cuando creamos el RIP de urgencia, cuando creamos la admisión con vía de ingreso urgencias, él automáticamente me crea el RIP como nuevo. Si hago el RIP de hospitalización, pues me crea el RIP de hospitalización. ¿Uno está bien diligenciado o no está desocupado y otro está bien? Eso depende del proceso en el que vaya, digamos, la atención del paciente. Porque pues, en este caso a ninguno de los dos lo ha visto el médico. Simplemente se le hizo la admisión y se le hizo un consumo. Porque, por ejemplo, cuando me hago la pandilla de los RIP con errores, me especificaba cuál era el RIP que tenía que ir a terminar de beneficiar, entonces como yo digo que lo faltaban campos. Entonces cuando se ya estaba con la admisión, reportado una bien beneficiar y la otra totalmente desocupada. ¿Eso por qué sucede? Lo voy a explicar. Ustedes hacían el consumo manual, ¿cierto? El facturador, creo que no. Porque hasta donde yo sé no se cargaba automáticamente desde la historia clínica. Imagino que lo hacían manual. ¿Qué sucede? Que el sistema valida que el RIP se genere el mismo día en que se hizo la atención de la urgencia. Por eso es que les aparecían dos RIPs, uno completo y el otro vacío. El completo es prácticamente el que generó el médico, el que terminó de completar el médico, donde tenía toda la información pertinente, ¿sí? Y el otro fue el que creó el facturador, pero lo creó con una fecha totalmente diferente a la atención de urgencias. ¿Y por qué lo creó el facturador? Puede ser que lo haya facturado días después, porque sí me he dado cuenta de casos puntuales como estos. Y uno va y mira y la fecha es diferente. Entonces, digamos, la atención de urgencias fue ayer 3, pero le van a hacer el consumo hoy. Entonces queda como si hubieran sido dos atenciones diferentes. En este caso, me enseñó que tenía que eliminar el que estaba desocupado. Claro, eliminar el que estaba desocupado y terminar de cuadrar el otro que tenía más información si ameritaba, si no, pues simplemente dejarlo así. ¿Listo? Entonces, en este caso sí es porque son dos admisiones diferentes. Entonces vamos a revisar, le decimos escogemos la segunda, editamos el RIPS y pues modificamos los datos que nos hagan falta. Normalmente aquí ingresamos cuando generamos el archivo de RIPS, el validador y todo eso, y nos dice cuáles son los errores que hace falta, que el tipo de consulta, que hace el filtro, que la causa básica, el destino a la salida, son los errores comunes en los RIPS. ¿Voy a revisar la otra? Sí, señor. Sí, el otro está por S400 y este está por K359, que es el de apendicitis. Son las dos que hizo. Exacto, exactamente, sí señor, así es. ¿Listo? Entonces por aquí podemos listar los RIPS para modificar manualmente lo que se requiere, dado el caso que se llegue a presentar. ¿Vale? Bueno, vamos a pasar ahora a la parte de facturación. Vamos a ver la parte de facturación. Entonces, hay dos maneras de facturar en el sistema manualmente. Una es como llevamos el proceso, que es por medio de ¿qué? De una admisión, una orden de servicio, que se le realizan consumos y posteriormente se factura, ¿sí? Esa es una opción. La otra es cuando facturamos sin orden de servicio. Es una facturación sin necesidad de tener que hacer la admisión. Cuando se le factura a un particular y no hay necesidad de hacerle admisión. ¿Y cómo iría la historia clínica?
Digamos que eso, o sea, en la parte de salud o en la clínica como tal, esa facturación se utiliza más que todo cuando ustedes venden algún servicio o algún producto que no se necesita diligenciar historia clínica. Un ejemplo, ustedes necesitan facturar que la clínica va a generar fotocopias, por ejemplo, ¿sí? Fotocopias, o van a entregar algún, no sé, como que les digo yo, algún material que no necesita que ustedes generen admisión. Simplemente necesitan hacerle la factura y descontarle. Lo pueden hacer por una facturación sin orden de servicio. Pero todo lo que tenga que ver con historia clínica se tiene que hacer admisión, porque es el ingreso como tal a la atención del paciente clínicamente. ¿Listo? Sino que es como para que lo tengamos presente. Ahora no tengo que usarlo. Por si de pronto en algún momento lo necesitan utilizar, entonces eso lo ven en movimientos, orden de servicio, y tenemos 3 clases: factura contado sin orden de servicio, factura crédito sin orden de servicio y factura crédito contado sin orden de servicio. Ok. ¿Listo? Para ella hacemos que contado, que va a pagar todo, crédito que va a pagar cuota y la otra que paga ahorita y queda el resto contado. Exactamente, es correcto. Cojamos una, factura contado sin orden de servicio. Digamos que no voy a profundizar en este tema, simplemente es para que quede claro cómo sería el proceso dado el caso que en algún momento lleguen a necesitarlo, ¿sí? Pero como les indico, lo que uno prevé y ve y observa cómo van a hacer el manejo en cada una de las entidades, ustedes lo van a manejar por órdenes de servicio, todo. Pero pues no falta, por lo menos en clínica de fracturas, ellos que una fotocopia, o que hay veces que viene el paciente y necesita una copia de la historia clínica, ellos cobran por eso. Ellos cobran por una copia de historia. Hasta donde tengo conocimiento es así. No lo puedo confirmar, pero lo que recuerdo es como esos casos. Digamos, el paciente viene, no, que necesito una... Perdón, o como hacen allá que los certificados de que están trabajando, o un certificado médico. También. Sí, nunca saben. Entonces uno no necesita hacer orden de servicio para hacer esa parte, pero sí necesita facturar para que quede la factura y para que entre a caja y todo común y corriente. Entonces lo hacen por este medio, donde pues seleccionan una oficina. Se crea la referencia. Sí, exactamente. Y se llama acá en el producto, aquí en la parte de acá, y lo facturan común y corriente. Digamos que esto lo vamos a poder ver ya con más claridad en el momento en que se mire el módulo de venta. Pero pues, ¿qué se requiere? Nada, una oficina, desde donde se está generando, el TD, serie de documento, el TD de la facturación, tanto con orden o sin orden de servicio, es el 240. ¿Listo? Poco a poco nos vamos a ir familiarizando con esos tipos de documentos. Es para poder observar cuando saca uno cartillas, reportes, por lo menos ya cuando saca reportes contables, reportes también de cartera y todo eso, para saber cuál fue el documento que afectó. Entonces ya sabemos que un 240 es una factura, ya sabemos que un 180 es una admisión, que un 102 es una entrada por compra. Digamos, si de todas formas ustedes quieren saber cuál es cada uno de los tipos de documentos, acá en Gema Principal, en el menú Generales, Documentos, ahí le dicen cuál es el tipo de documento y qué significa. Sí, como le indicaba, mire, el 102 es una entrada por compra. Entrada por compra, el 180 que debe estar creada por aquí abajo es otros trabajos o servicios, que son lo que nosotros conocemos como órdenes de servicio. Listo, 240 tenemos que es facturación mayor, facturación al exterior. Ahí están todos los tipos de documentos que manejamos. Documentos especiales también como... ¿Usted lo han estandarizado de esa manera? Lo hemos estandarizado de esa manera. Exactamente, para todas las entidades lo tenemos así. Cuando encuentren un ZZY es un consumo, porque se registró un consumo. Un ZZ es una devolución, que fue lo que acabamos de ver, consumos y devoluciones de una orden de servicio. Un ZSI, que fue lo que les expliqué en el momento del siniestro, tiene que estar creado ese tipo de documento para que se pueda generar un siniestro. ¿Listo? Esos son los tipos de documentos y ahí tienen donde los pueden verificar. Y ya lo que es la parte de facturación, por órdenes de servicio, se pueden manejar de dos maneras.
Una es facturación una a una, es decir, voy a hacer una factura por cada orden de servicio. ¿Sí? Esa es una de las opciones. La otra opción es hacer una factura por varias órdenes de servicio, lo que nos indicaba don Guido esta mañana. ¿Sí recuerda? ¿Qué parte? Cuando hablamos lo de que se iban a generar en una sola admisión, íbamos a manejar, digamos, la vía de ingreso de urgencias, hospitalización y todo eso. Que usted decía que para lo del obtener, digamos, reducir el papel y todo eso, ¿sí? Entonces yo puedo generar en una sola factura, puedo generar una o más órdenes de servicio. ¿Sí? ¿Somos claros hasta ese? Señor. Listo. Entonces vamos a mirar, vamos a hacerle la factura una a una a la admisión número 1. ¿Listo? Que es la de don Guido, que fue la que crearon qué día. Entonces yo como facturador voy a revisar el detalle del servicio. Me facturaron acetaminofén, entonces simplemente le voy a hacer esa factura. ¿Qué hago? Para poder generar la factura desde este formulario, yo tengo que seleccionar que va a generar factura. Y si quiero que me la imprime de una vez, pues le doy imprime factura. Él lo toma por defecto cuando le digo que va a generar factura. O si no, si simplemente quiero generarla, la deschequeo. En este caso vamos a darle imprimir factura. Le digo guardar. Listo. Orden de servicio no tiene ingreso realizado, imposible generar factura. ¿Esto a qué se debe? A que en el motivo de ingreso que le seleccioné a este paciente, le colocamos que era obligatorio hacerle egreso administrativo. ¿Listo? Entonces aquí de una vez vamos a abordar cómo se hace un egreso administrativo. Entonces el egreso administrativo se hace por medio de la admisión. Entonces en la admisión, en el primer botón que dice egreso salida, yo me posiciono en la admisión que deseo egresar, que sería la número 1, le digo egreso, él me carga la fecha de ingreso y la hora de ingreso, me carga la fecha de egreso actual del sistema, la hora actual del sistema, me dice cuántos días estuvo en estancia, ¿sí? Me solicita el valor del día, tipo de estancia, me imagino que esto debe ser, este es porque es ambulatorio, hospitalización, entonces vamos a cambiarle acá la fecha de egreso. La fecha de egreso fue el mismo día, 2019-01-31, y salió a las 17:43. ¿Listo? Valor del día, estado salida. Digamos que ese valor del día más que todo se utiliza es cuando hubo una estancia. ¿Sí? No se puede dejar en cero, no es obligatorio. ¿Sí? Estado salida 1 o 2, vivo o muerto. Diagnóstico de salida, dependiendo del que le hayan ingresado en la atención clínica. Como este paciente no tuvo atención clínica, él normalmente arrastra el de la admisión. ¿Sí? Z718 y Z718. Complicación si hubo, observación a la salida, si hay alguna observación, médico que autorizó la salida, y podemos proseguir al destino asistencial, dado de alta, y proseguimos a hacer el egreso. Si deseo imprimirlo, vamos a haber mandado a la... Digamos, eso es para las entidades que solicitan el boleto de egreso, digamos, el vigilante a la salida solicita el boleto de egreso, entonces se le imprime, se le entrega al paciente y con ese boleto de salida le dan el egreso de la entidad. ¿Listo? Ya de esta manera, como se le generó el egreso, ahora sí vamos a poder facturar. Entonces, retomamos. En consumos de evolución, selecciono la admisión número 1, le digo que voy a generar factura, guardo, me dice que esta orden ya tiene consumos, desea unirlos a esta factura, le digo que sí, él me dice cuánto es a crédito, en este caso me lo bota en crédito, ¿por qué? Por el tipo de contrato que yo seleccioné. Si el paciente hubiera estado con un contrato particular, él me lo coloca en efectivo.
¿Listo? Y por último, le digo guardar. Me imprime la factura, me imprimió 3. Y de esta manera obtenemos la factura ya impresa, que pues en el momento este es el formato que se tiene, ¿sí? Listo, entonces como acabamos de ver, así se factura, se hace la facturación de admisión una a una. ¿Listo? Donde yo solamente selecciono una admisión y genero la facturación de esa misma admisión. Ahora vamos a revisar cómo es la facturación por varias órdenes de servicio. Listo, entonces para esto, en el mismo módulo de GEMASalud, vamos a ir al menú movimientos, facturación diferida, a la opción factura diferido varias órdenes. ¿Cuál es la condición para poder hacer este tipo de facturación? Que las admisiones pertenezcan al mismo contrato. ¿Listo? Entonces, fecha, tipo documento, ya como ustedes lo saben, el 240 es para la factura, por eso ya aparece ahí por defecto. Serie, le doy F2 para mirar cuáles son las series que están creadas para la facturación, para el tipo documento 240. Selecciono la que corresponda. Después de eso busco el tercero con el cual quiero enlazar o al cual le quiero generar la facturación. No, simplemente es el nombre que le dan al tipo de factura, ¿sí? Entonces lo podemos modificar. Una dice facturación talonario y el otro dice facturación mayor, pero digamos eso ya lo define cada una de las entidades qué tipos de facturas son los que van a manejar. Digamos que en el momento estas dos son las que están creadas, pero pues no, eso depende de los tipos de factura que manejen cada una de las entidades. ¿Listo? En este caso voy a hacerlo por Medimás. Busco cuál es el contrato al cual le quiero generar la factura. En este caso va a ser el Medimás 003. Selecciono el tipo de cartera, ya me lo trae por defecto del contrato. El tipo de factura que quiero generar, en este caso va a ser factura de hospitalización. Si quiero hacerle alguna observación, aquí normalmente colocan el número de las admisiones, ¿sí? Entonces digamos aquí van a ser las admisiones 2 y 3, un ejemplo. ¿Listo? Para saber imprimir factura, sí o no. Periodo de facturación comprendido entonces desde el 2019-001 hasta la fecha. Periodo de órdenes a facturar, entonces las mismas, 0201 hasta el 0204. Cuando uno empaqueta las admisiones. ¿Es este? Es el mismo, ¿cierto? Sí, cuando empaqueta las admisiones. Sí, cuando las quiere uno poner, por ejemplo, en cero. Sí, exactamente, es el mismo proceso. Sino que entonces aquí, ¿qué pasa? Que usted en una sola factura va a meter varias órdenes de servicio. ¿Cómo? Las que sean necesarias. Las que sean necesarias. Ajá. ¿Listo? Entonces, rango de pacientes a facturar puede ser para el mismo paciente, como puede que no sea para el mismo paciente. Porque usted aquí las está enlazando es por el contrato, a Medimás, exacto. Usted puede mandar a facturar una... ¿Ah? Puede ser una factura PGP, va a reportar todos los servicios. Identifiquen los 500 millones de pesos por ahí. Exacto. Entonces, rango de pacientes a facturar, entonces, por defecto siempre dejamos del 0 al 99999. Y si yo quiero revisar cuáles son las órdenes que quiero que vayan en esa factura, le doy en ver órdenes. El sistema automáticamente me bota las órdenes que pertenecen a ese tercero y a ese contrato que seleccionamos, ¿sí? Y lo único que yo tengo que hacer es, si tengo un listado largo y solo necesito unas 5, 10, 15, entonces desmarco todas y selecciono simplemente las que yo quiero que me afecten como tal la factura. Por último, le damos en terminar, salir y generar. Pero, ¿qué sucede? Aquí se nos abre otro proceso.
que podemos manejar. ¿Qué es? Como les indicaba, puede ser que yo en una factura meta 20 órdenes de servicio en una sola factura, pero también puedo hacer la facturación masiva y me sirve por este lado. ¿Qué es? Que no ponerme a coger admisión por admisión allá en consumos y ingresar a la admisión, generar factura, admisión, generar factura. Simplemente yo aquí la selecciono y aquí en este check que dice una factura por admisión, él automáticamente me va a generar una factura por admisión. Entonces quiere decir que si cogí 20 admisiones me va a generar 20 facturas. ¿Listo? Si no selecciono esa opción de una factura por admisión, simplemente me va a crear la factura, en este caso la número 2, para 2 admisiones. ¿Soy claro en esa parte? ¿No? Acá en este caso vamos a realizar, ¿qué será mejor? ¿Una factura por admisión o una factura por las dos? Una factura por las dos. Listo, entonces vamos a dejar sin chequear aquí una factura por admisión y le vamos a decir que me lo genere. ¿Listo? Y ahí automáticamente, como le dimos que imprimiera la factura, nos mandó a generar. Entonces, nos quedó la factura número 2, ¿sí? Para las admisiones 2 y 3, donde en una teníamos la apendicectomía y en las otras dos teníamos consulta de urgencia y sala de observación tercer nivel. Una sola factura por las 2 admisiones. ¿Y ahí no identificó cuál era la admisión y cuál era la 2? No. Listo, no problema. No, él simplemente dice que ahí amarró esas 2 admisiones. Arriba la orden de servicio sí la y aquí en las observaciones. No, pero entonces, la orden de servicio sí la identificó 1 y 2, o sea. Pero es que era la 2 y la 3. Ahí tocaría revisar. Porque ver, aquí sí. Debería quedar es 2 y 3. Porque si aquí en las observaciones sí le coloqué que era la 2 y 3. Anote si quieres en su agenda personal. Porque esa opción sí se va a usar harto. Esa opción sí se usa. Si deseamos ver esas facturas generadas, ¿cierto?, en el sistema, debemos ingresar a movimientos, facturación diferida y edita, anula, borra facturas. Aquí solo vamos a poder anular facturas o borrar facturas que se hayan generado en la parte de salud. ¿Listo? O sea, en la parte de aquí del módulo de GEMA Salud. Señor. Entonces, como podemos observar, tenemos la número 1 que pertenece a la admisión número 1, que fue la de Don Guido, donde facturamos los 2 acetaminofén, uno de 9 y otro de 3 cantidad. ¿Listo? Y la otra, la número 2, es la que tiene las admisiones 2 y 3. Y tiene cargados los 3 consumos. Acá en dirección de envío. ¿No lo había incluido ya? Pero la unión. Usted lo unió. Yo la asumí. Y en dirección de envío me muestra el rango de fechas que yo seleccioné allá en facturación diferida por varias órdenes. Es decir, que si nosotros deseamos saber cuándo fue hecha por ese proceso, normalmente en dirección de envío aparece la fecha de cuándo a cuándo fue que hice el filtro. ¿Listo? Sí, señor. Muy bien. Entonces así sería la facturación una a una y por varias órdenes de servicio. No sé si ahí tengamos alguna inquietud. No, de mi parte no. Como ya gracias a Dios había manejado la plataforma un poquito. Tocaría pues más adelante ver cuando la parte de cirugía, que sí dice que se carga automática, entonces profundizarla un poco más porque la verdad es que no la había visto, pero cargar manual sí, por la marca y el código push. Y si no lo sabemos, pues lo buscamos por F2 y buscamos una inicial. Como hizo y buscaba la apendicectomía, entonces tú buscas la apendicectomía y la que está. Listo, vale. Porque las dudas era uno de los pocos que están. Digamos, acá les quiero especificar algo. Hay veces que seleccionan un tipo de factura que no va acorde a lo que se hizo. Sí, entonces hay veces que mandan a imprimir y dicen, ingeniero, me apareció tal error. Entonces es porque está buscando un campo que no está estipulado entre lo que se consumió, se facturó. Entonces tenemos la opción del tipo de factura. Aquí en la parte superior tenemos el botón para editar tipo de factura. Simplemente damos un clic ahí y el sistema me arroja las facturas que están creadas.
solo es cambiarla por la correcta. ¿Listo? Para tenerlo en cuenta. Porque ahí manejamos facturas de los conceptos. Porque con aquí creamos evaluación de metodología. ¿Listo? Sí, claro. Genero mi Es como cuenta la de cobro. prefacturación. Es como una preradicación. No, radical, tampoco. Exactamente, no queda radicada en cartera. La tienen ahí en espera hasta que den la orden o vuelvan a revisar y confirmen. ¿Ok? No, lo que pasa es que, a ver, lo que pasa es que si la colocamos como radicación, Ahora no es posibilidad de enviar. Eso, bien. si la coloco, si parametrizo que vamos a manejar la radicación, entonces al momento que yo haga la cuenta de cobro, automáticamente esa cuenta de cobro sube a cartera y desde ahí empiezan a contar los días para que me empiecen a pagar la cuenta, ¿sí? Y todavía no he radicado la cuenta de cobro en la entidad. Esa es la diferencia entre radicación y preradicación. Mientras que cuando yo hago la preradicación, queda ya la cuenta de cobro realizada, pero todavía no queda cargada en cartera. Se carga a cartera posteriormente cuando radique mi cuenta de cobro en la entidad En el EPS. día para Todo lo empezar. que tenga recibido, de que en realidad ya la cuenta está presentada. ¿Listo? Entonces, para realizar la cuenta de cobro, para generar la cuenta de cobro, vamos a movimientos, facturación diferida, radicación, cuentas de cobro. ¿Listo? Entonces, generamos uno nuevo. Aquí ya cambia el documento. Si se dan cuenta, el tipo de documento ya no es 240, sino 290. Que eso es lo que hace alusión a que es una cuenta de cobro. ¿Listo? Tercero, entonces decimos que va a ser Medimás. Puedo seleccionar, puedo hacer una cuenta de cobro por un contrato o puedo hacer una cuenta de cobro por varios contratos. ¿Listo? Entonces con F2 me muestra los contratos que tiene el tercero, o en este caso el cliente, y me permite seleccionar uno solo. Si elijo la opción F2 de ayuda de contrato, pero si quiero incluir varios contratos, le doy F3 y yo puedo seleccionar más de un contrato. Por regular Se hace por un solo contrato, pero pues está la posibilidad de hacerlo por varios contratos. Perfecto. Señor. Entonces vamos a dejarlo por ahora solo con un contrato, Medimás 003. Listo. Puedo elegir un tipo de factura, puedo generar o ingresar alguna observación adicional si se desea. Si deseo imprimir la cuenta de cobro, el periodo de trabajo comprendido entre el que voy a buscar la cuenta de cobro, entonces desde qué fecha hasta qué fecha, y desde qué fecha hasta qué fecha quiero generar, o desde qué fecha hasta qué fecha deben estar las facturas, las cuales quiero enlazar con mi cuenta de cobro, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Luego, aquí en ver facturas, él me carga el listado de todas las facturas que estén disponibles para generar o anexar a la cuenta de cobro. En este caso pues tenemos una sola factura. Si hubieran varias, yo puedo hacer lo mismo, se puede realizar el mismo proceso que hizo con la facturación varias órdenes de servicio, que es desmarcar todas y seleccionar simplemente las que yo deseo que estén en esa cuenta de cobro. En este caso vamos a dejar solo esta, terminar salir, listo. Entonces luego de seleccionar las facturas que van a ser parte de mi cuenta de cobro, pues nos queda solamente generar la cuenta de cobro. ¿Listo? Entonces proceso finalizado con éxito, se asignó cuenta de cobro número 1. Aceptar. Puedo imprimir si deseo, o imprimir por factura radicada por unidad funcional, cuenta de cobro detallado por factura unidad funcional, cuentas de cobro detallado por factura, factura pendiente por radicar resumida tipo cartera entidad o detallado por tipo cartera entidad. Esta, la que más utilizan para imprimir es la de cuentas de cobro detallado por factura. Entonces la podemos observar en pantalla y nos indica el número de la cuenta de cobro, las facturas que la afectan o que están relacionadas con esa cuenta de cobro, el valor facturado, el valor del copago y el valor neto. ¿Listo? Luego de esto, luego de tener la radicación o de generar la cuenta de cobro, se envía esa cuenta de cobro a la entidad.
la entidad EPS. La entidad EPS recibe la cuenta de cobro y envía un recibido, ¿cierto? En el momento de nosotros recibir este documento, lo que se debe hacer es cargar la cuenta de cobro a cartera. ¿Eso por dónde se hace? Movimientos, facturación diferida, cargar radicación a cartera. ¿Listo? Entonces, simplemente, ¿qué debo hacer? Buscar qué radicaciones están pendientes. Si no lo tengo en estos momentos, o sea, no tengo el conocimiento de cuál es el número de la radicación, con el F3 yo puedo buscarlo. Puedo decirle que asterisco para que me muestre todas las que están pendientes. Simplemente es un reporte que me indica cuáles son las cuentas de cobro que están pendientes por cargar a cartera. ¿Listo? Entonces tenemos que la número 1, entonces ingresamos el número 1. Él me toma por defecto la fecha actual del sistema en la fecha de radicado, ¿sí? Verificamos los datos y lo único que tenemos que hacer es generar radicación a cartera. Proceso terminado con éxito. ¿Listo? Entonces, de esta manera ya la cuenta de cobro fue cargada a cartera, como si ya se hubiera radicado en la entidad. Por qué opción se mira la fecha en que se debe radicar? O sea, por qué opción se puede ver que tal cuenta de cobro que tiene fecha de radicado no tiene cartera en el sistema. Sí, señor. Aquí en la cuenta de cobro, en facturación diferida, radicación cuenta de cobro, en la opción fecha radicada en EPS tiene que aparecer la fecha. Ahí dice cuándo fue. ¿Listo? Bueno, ¿qué sucede? Que la radicación nos quedó mal cargada. No sé, porque de pronto por la fecha o faltó algo. Entonces yo necesito reversar ese cargue a cartera. ¿Por dónde lo realizo? Entonces, movimientos, facturación diferida, carga radicación a cartera. Le doy el número de la radicación y acá le digo reversa radicación en cartera. ¿Seguro desea reversar la radicación? Le digo que sí. Ahí automáticamente él me la saca nuevamente de cartera. ¿Eso se puede hacer siempre o por ejemplo si se cierra el periodo por parte de la No, simplemente es cuando el periodo esté abierto. Cuando esté... Porque el periodo de cierre no se puede hacer nada sin el permiso del contador otra vez. Exactamente, porque por algo cerraron el periodo. Que ya pagan impuestos. Entonces, si vamos y miramos nuevamente en la radicación cuenta de cobro, la fecha de radicación quedó en blanco nuevamente. En el caso, para empezar a calcular que anular la cuenta de cobro y volver y... ¿Por qué no tienes opción de analizar facturas? Pues porque digamos... Eso sería bueno, porque por ejemplo es muy engorroso cuando se manejan por la IMAS, que es el prestador más grande, cuando se trabaja en Isabel. Vamos a revisar una opción relativa a las admisiones que no es estándar, pero es importante que la mencionemos, y está aquí en movimientos, orden de servicio, preadmisión. Se utiliza básicamente en las entidades o IPS que tengan pacientes recurrentes, con tratamientos recurrentes, y que cada mes o cada vez que se desee se quieran generar de nuevo todas las admisiones para no tener que volverle a meter todos los datos una por una, ¿sí? Entonces, por dar un ejemplo, los tratamientos de diálisis de estas unidades de diálisis, todos los meses más o menos los pacientes son los mismos. Entonces, por acá cargamos los pacientes, aquí le decimos que queremos el paciente tal, quede cargado aquí en esta tabla, y ya lo enlaza con la entidad, y aquí el número de sesiones, entonces las va a ir agotando. Cuando yo le diga 10 y la mande una vez, menos una, 9, menos una, 8, menos una, hasta que se acabe. Cuando la mande una vez, pues, cuando dice que la mande una vez, cuando vaya a abrir la admisión por normal, por el área normal. No, cuando se procese la transmisión, que ya vamos a mirar. No, aquí ¿cuál es la idea? Que es más o menos mensual, ¿sí?
La idea es que sean más o menos mensuales o con alguna periodicidad, cada 15 días, que sean más o menos seguiditos, digamos, que uno sabe que toda la tanda salió en estos 15 días, que uno sabe que generó las admisiones, le registró la atención y quedaron cerradas, facturadas. Entonces, en la siguiente quincena, al principio, ya vamos a ver, hay uno que dice procesar. Él coge las que le hace un barrido, Listo. ¿sí? Y vuelve y carga las otras. Si eran 30 pacientes, vuelve y crea 30 admisiones con todos los datos. Entonces, digamos que este va a tener 5 sesiones con algún médico. ¿Y a qué va a venir? Él viene a, no sé, terapia. Listo, ¿sí? Y ahí van a quedar montados todos los pacientes que se requieran. No sé si de pronto haya otro. El mío, La cédula. 1026 284 755. Vengo por el otro contrato. El segundo. Bueno, las mismas 5. Listo, ¿sí? Entonces es muy sencillo. Y de pronto, ¿sabe qué hace falta ahí? Un listadito. Movimientos. No lo puedes sacar. Hay movimientos en orden de servicio, transmisión, ahí mismo en carga paciente. Abajo está el Ya. profesor. Es ahí. Miremos a ver si existe el listado. Sí, Miguel es un tipo elegante. Ok. Ahí está abierta la de ¿Dónde se haría? fracturas. Si quieres, para un momentico, por favor. Para un momentico. Lo voy a parar. Entonces aquí generaremos el reporte de todas las preadmisiones que están montadas y él nos va a estar recordando la fecha de la última admisión que se asignó. Aquí es porque no se ha corrido, ¿Y cuántas sesiones de aquí le quedan? y el número de sesiones que le quedan, él las va a ir descontando, -1, -1, -1. Entonces, ¿cómo funciona eso? En el momento en que se requiera, aquí va a haber una procesar preadmisiones, proceso finalizado. Entonces supongo que si sacamos de nuevo el listado, ya aquí mira, ya las sesiones ya están descontadas y ya sabemos cuál es el número de las dos últimas admisiones y la fecha, ¿sí? Entonces se lleva un control de las veces que han venido, ¿sí? Pueden que allá estemos bajas terapias respiratorias y todo eso que hace cuando toca alguien. Listo, por lo menos está la opción ahí, ¿no? Bueno, los formatos, dime tú si falta alguno. Entonces aquí en formatos de ley tenemos cuando se reportan inconsistencias en bases de datos, cuando hay errores en los apellidos y en los nombres y toda esa cosa para reportar las inconsistencias. ¿Sí? ¿Recuerdas cuál es el anexo? Creo que el Ajá. Y acá estará también entonces el anexo 2, que es la atención en urgencias. Sí, señor. O sea, todas las urgencias se tienen que reportar por acá. tienen que reportar. Y pase a ese archivo que queda ahí, lo envían al correo de la EPS. Correcto. Miremos a ver. No sé si... Creo que es que se lo hace el médico, ¿no? Eso lo hace el emisionista a la hora de reportar. Mira si le sirve. Le toca volver a transcribir todo lo que... Eso lo hace después de la primera atención que hace el médico. como un resumen. No, Sí, normalmente le copian lo que dice el No, médico. eso apenas se hace también dice paciente. No, es que Lo estaba... hace el emisionista y lo reporta. Pero como si él ahí tiene que sacar... No, o sea, sí, obvio, lo hace el admisionista, pero sobre lo que... Bueno, entonces pues aquí tenemos el anexo 2. Deberíamos colocarle como título para que la gente esté ubicada aquí lo que es.
Y ahí mismo está la solicitud de servicios, que creo que es el anexo 9, que llaman el anexo El 9. 3. O el 3. Sí, señor. Ese también para que no se crear un usuario para que lo mantenga de referencia. Listo, él aquí, Autorización. pues digamos aquí más que todo lo más importante es que ustedes sepan dónde está. Esto está de acuerdo a una resolución que salió en su momento. Está con todos los campos requeridos. Ubicación del paciente en el momento de la solicitud, alguna descripción en letras del servicio, qué manejo se le dio, justificación de la clínica para hacer la solicitud de servicios y los diagnósticos que van asociados ahí con eso. Podríamos mirar también si podemos, acuérdense que nosotros tenemos una central de diagnósticos que va recogiendo los diagnósticos de todos. Podría coger uno la última versión. ¿Esa grilla es de No. Esos son los servicios. Ahí lo que va a solicitar el código público. No, aquí los diagnósticos. Sí. En reporta al autorizador. Listo, entonces ya saben dónde está ubicado eso, ¿no? Señor, en todo lo que dice ley, movimientos, formatos de ley, ahí. Formatos de ley. Sí podrían después poner anexo 2, anexo 3. Sí, se puede colocar. Para que Puede sí, colocar ¿cierto para que sí? Pues, ponerle mejor. ¿Tú te acuerdas cuál es la resolución? Salió una pero la resolución. gente no seguía más por resolución. No, me refiero es para ponerle el nombre tal cual como No, está ahí en la la resolución. Bueno, miramos a ver cómo la ubicamos eso. hay que decir algo que no es. Bueno, no sé con respecto a lo que se ha planteado que quedaría haciendo falta.